Capítulo 4. De la ausencia. Artículo 42. Es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Artículo 43. Declaración de ausencia para la representación en juicio. Toda persona que tenga derechos que ejercitar u obligaciones que cumplir en la República y se ausente de ella, deberá dejar mandatario legalmente constituido, con todas las facultades especiales para responder de las obligaciones del demandante, y si no lo hiciere, se le declarará ausente a petición de parte. Artículo 44. La declaratoria anterior tendrá como único objeto nombrar defensor judicial al ausente para los casos en que deba responder a una demanda o hacer valer algún derecho en juicio. Artículo 45. Si el ausente hubiere dejado apoderado sin facultades suficientes para la defensa en juicio, el cargo de defensor judicial recaerá de preferencia en éste. A falta de apoderado, el juez nombrará a una persona de notaria honradez, arraigo y competencia. Artículo 46. Termina el cargo de defensor judicial del ausente. Inciso A. Desde que termine el litigio en que se le nombró. Inciso B. Desde que se provea de guardador de bienes al ausente. E inciso C. Desde que el ausente se apersone por sí o por medio de apoderado con facultades suficientes. Artículo 47. Declaración de ausencia para la guarda y administración de bienes del ausente. Cuando el ausente tenga bienes que deban ser administrados, cualquier persona capaz o el Ministerio Público puede denunciar la ausencia y solicitar el nombramiento de guardador de sus bienes. Artículo 48. Si el ausente hubiere dejado mandatario, se procederá como lo expresa el artículo 45. Artículo 49. La ausencia debe ser declarada judicialmente, concluido el procedimiento respectivo y hecho el nombramiento definitivo del guardador. La persona designada entre las que menciona el artículo que precede recibirá los bienes, llenando previamente los requisitos legales y asumirá la representación del ausente, cesando en sus cargos de defensor específico y el depositario provisional. Artículo 50. El representante del ausente es administrador de los bienes de éste y tiene las mismas obligaciones, facultades y prohibiciones de los tutores en los que fueren aplicables. Artículo 51. El guardador tendrá derecho a una retribución anual que fijará el juez de primera instancia competente, de acuerdo con lo dispuesto para la tutela en el artículo 340. Artículo 52. Cuando el guardador sea removido por su culpa, no tendrá derecho a retribución alguna. Artículo 53. Termina el cargo de guardador. 1. Cuando se apersona el ausente por sí o por medio de apoderado. 2. Cuando se extinguen los bienes o dejan de pertenecer al ausente. 3. Cuando fallezca el guardador, se le admite la renuncia o se le remueva del cargo, según las reglas establecidas por el tutor en lo que fueren aplicables, en cuyos casos el juez procederá de oficio a nombrar nuevo guardador. 4. Cuando se da la administración a las personas que indica el artículo 55. Artículo 54. El Ministerio Público y los parientes del ausente deben denunciar al juez de primera instancia respectivo
Las causas de remoción del guardador. Artículo 55. Administración por los parientes. La administración de los bienes podrá ser solicitada y ejercida por el cónyuge e hijos del ausente, y a falta de ellos, por los parientes consanguíneos en el orden de sucesión que establece la ley. Artículo 56. Antes de concederse la administración a los parientes del ausente, se practicará inventario y tasación de los bienes y liquidación o partición de los que pertenecen al matrimonio si el ausente fuere casado. Artículo 57. Los parientes que solicitaren la administración constituirán hipoteca o prestarán fianza por el valor de los bienes del ausente. Mientras no se otorgue la expresada garantía, no cesará la administración del guardador. Artículo 58. Al entrar el administrador designado en posesión de los bienes, cesará la representación del guardador, quien deberá rendir cuentas de su administración. Artículo 59. Los parientes que tuvieren la administración asumirán la representación legal del ausente y harán suyos los frutos naturales y civiles de los bienes. Artículo 60. El administrador no podrá enajenar ni gravar los bienes del ausente sin llenar las formalidades que las leyes establecen en cuanto a los bienes de menores o incapacitados. Artículo 61. El guardador o el administrador que adquieran para el ausente bienes o derechos por sucesión u otro título gratuito deben denunciarlos al juez respectivo dentro de 15 días y ampliarán hasta el valor de estos bienes o derechos la garantía que hubieren prestado. Artículo 62. Se reputa vivo al ausente para el efecto de adquirir por cualquier título mientras no se haya decretado la posesión definitiva de sus bienes. Artículo 63. Muerte presunta y posesión de los herederos. Transcurridos 5 años desde que se decretó la administración por los parientes o desde que se tuvo la última noticia del ausente, podrá declararse la muerte presunta de éste y en tal caso podrán sus herederos testamentarios o legales pedir la posesión de la herencia. Artículo 64. Podrá asimismo declararse la muerte presunta: a. de la persona que desapareciere durante una guerra en que haya tomado parte o se hubiere encontrado en la zona de operaciones, cuando haya transcurrido un año determinada la guerra sin que se tenga noticias de ella. b. de la persona que se hubiere encontrado a bordo de un buque náufrago o al verificarse un accidente de aviación, cuando haya transcurrido un año desde su desaparición. c. de la persona cuyo cadáver no haya sido encontrado y hubiere desaparecido por causa de explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación u otro siniestro. Artículo 65. Cuando no constare la fecha del siniestro en que se presume fallecida alguna persona, el juez fijará el día y la hora en que se reputen ser los de la muerte, en vista de las circunstancias en que pueda haber ocurrido y de las pruebas que presenten los interesados. A falta de datos acerca de la hora del fallecimiento, se fijará como tal la última hora del día presuntivo de la muerte. Artículo 66. La herencia corresponderá a los que resulten herederos del ausente en la fecha señalada como día de la muerte presunta. Artículo 67. En cualquier tiempo que se estableciere la fecha exacta del fallecimiento del ausente, en esa fecha se considerará abierta la sucesión para el efecto de declarar quiénes son los herederos. Artículo 68.
La resolución que declare la muerte presunta, así como la que otorgue la posesión definitiva de los bienes, será inscrita en los registros del Estado civil y de la propiedad inmueble que correspondan. Artículo 69. En cualquier estado en que aparezca revocado el testamento que motivó la posesión definitiva o que se presente otro testamento posterior del ausente, se conferirá la herencia a los que resulten herederos según los documentos últimamente aparecidos. Artículo 70. Decretada la posesión definitiva, los propietarios de bienes usufructuados, los legatarios y en general todos aquellos que tengan derechos subordinados a la condición de muerte del ausente, podrán hacerlos valer. Artículo 71. Cesará la posesión definitiva cuando haya noticia comprobada de que vive el ausente. Desde entonces, el heredero quedará con el carácter de guardador y sujeto a todas las obligaciones de éste. Artículo 72. Los que por cualquier título tengan la administración o custodia de los bienes del ausente o hayan obtenido la posesión definitiva de ellos, no podrán retenerlos por causa alguna ni rehusar de entregar inmediata al ausente que regrese o a la persona que legalmente lo represente. El ausente, mientras viva, conserva la posesión civil de estos bienes bajo el amparo de la ley. Artículo 73. Los poseedores de los bienes deben proveer de alimentos a los que tengan derecho a recibirlos, en los términos que la ley establece. Artículo 74. Los efectos jurídicos de la declaración de ausencia y de muerte presunta respecto a los bienes se determinan por la ley del lugar en que se hallen situados. Las demás relaciones jurídicas seguirán sujetas a la ley que anteriormente las regía. Artículo 75. Si el ausente o presunto muerto aparece y se prueba su existencia, aún después de la posesión definitiva, recobrará sus bienes en el estado en que éstos se encuentren. El precio de los vendidos y los que provengan del empleo que se haya hecho de ese precio. Artículo 76. Los herederos y legatarios que hayan obtenido la posesión definitiva de los bienes no podrán adquirirlos por prescripción. Artículo 77. Matrimonio del cónyuge. Si el cónyuge de la persona declarada muerta contrae nuevo matrimonio, este será válido aunque el ausente viva, a no ser que los cónyuges o uno de ellos conociera la circunstancia de estar vivo el ausente. En este caso, la acción de nulidad corresponde al ausente o al cónyuge que haya ignorado, al casarse, que aquél vivía. Esta acción prescribe a los 6 meses contados para el ausente desde la fecha en que tuvo conocimiento del nuevo matrimonio y para el cónyuge desde que supo la supervivencia del ausente. Título 2. De la familia. Capítulo 1. Del matrimonio. Párrafo 1. Disposiciones generales. Artículo 78. El matrimonio, institución social. El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Artículo 79. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos y obligaciones de ambos cónyuges y en su celebración deben cumplirse todos los requisitos y llenarse las formalidades que exige este código para su validez. Artículo 80. Esponsales. Los esponsales no producen obligación de contraer matrimonio, pero dan lugar a demandar la restitución de las cosas donadas y entregadas con promesa de un matrimonio que no se efectuó. Artículo 81.
Aptitud para contraer matrimonio. Se establece los 18 años de edad como la edad mínima para contraer matrimonio. Artículo 82. Derogado por artículo 1, Decreto 13-2017. Artículo 83. Prohibición de contraer matrimonio. No podrán contraer matrimonio ni autorizarse de manera alguna el matrimonio de menores de 18 años de edad. Artículo 84. Derogado por artículo 3, Decreto 13-2017. Artículo 85. Matrimonio por poder. El matrimonio podrá celebrarse por poder. El mandato debe ser especial. Expresar la identificación de la persona con la que debe contraerse el matrimonio y contener declaración jurada acerca de las cuestiones que menciona el artículo 93. La revocatoria del poder no surtirá efecto si fuere notificada legalmente al mandatario cuando el matrimonio ya estuviere celebrado. Artículo 86. Matrimonio celebrado fuera de la República. El matrimonio celebrado fuera del territorio nacional, en la forma y con los requisitos que en el lugar de su celebración establezcan las leyes, producirá todos sus efectos en la República, a no ser que medie impedimento absoluto para contraerlo por alguna de las causas que determina este Código. Artículo 87. Nacionalidad. La guatemalteca casada con extranjero conserva su nacionalidad, a menos que quiera adoptar la de su cónyuge, en cuyo caso deberá hacerlo constar expresamente en las diligencias matrimoniales. Párrafo 2. Impedimentos para contraer matrimonio. Artículo 88. Casos de insubsistencia. Tienen impedimento absoluto para contraer matrimonio. 1. Los parientes consanguíneos en línea recta y en lo colateral, los hermanos y medio hermanos. 2. Los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad. Y 3. Las personas casadas y las unidas de hecho con personas distintas de su conviviente, mientras no se haya disuelto legalmente esa unión. Artículo 89. Ilicitud del matrimonio. No podrá ser autorizado el matrimonio. Inciso 1, 2 y 3 derogados. 4. Del tutor y del protutor o de sus descendientes, con la persona que esté bajo tutela o protutela. 5. Del tutor o del protutor o de sus descendientes, con la persona que haya estado bajo su tutela, sino después de aprobadas y canceladas las cuentas de su administración. 6. Del que teniendo hijos bajo su patria potestad, no hiciere inventario judicial de los bienes de aquellos, ni garantizare su manejo, salvo que la administración pasare a otra persona. Y 7. Del adoptante con el adoptado, mientras dure la adopción. Artículo 90. Sanciones. Si no obstante lo prescrito en el artículo anterior fuere celebrado el matrimonio, este será válido, pero tanto el funcionario como las personas culpables de la infracción serán responsables de conformidad con la ley, y las personas a que se refieren los incisos 4 y 5 perderán la administración de los bienes de los menores y no podrán sucederles por intestado. Artículo 91. Si el funcionario que interviene en el acto tuviere conocimiento de la existencia de algún impedimento legal, ya por razón de oficio o por denuncia del Ministerio Público o de cualquier otra persona, ordenará la suspensión de las diligencias matrimoniales y no podrá proseguirlas sino hasta que los interesados obtengan resolución favorable por la autoridad competente. Si la denuncia no fuere ratificada,
quedará sin efecto. Párrafo 3. Celebración del matrimonio. Artículo 92. Funcionarios que pueden autorizar el matrimonio. El matrimonio debe autorizarse por el alcalde municipal o el concejal que haga sus veces, o por un notario hábil legalmente para el ejercicio de su profesión. También podrá autorizarlo el ministro de cualquier culto que tenga esa facultad, otorgada por la autoridad administrativa que corresponde. Artículo 93. Formalidades. Las personas civilmente capaces que pretendan contraer matrimonio lo manifestarán así ante el funcionario competente de la residencia de cualquiera de los contrayentes, quien recibirá, bajo juramento de cada uno de ellos, legalmente identificados, declaración sobre los puntos siguientes que hará constar en acta: nombres y apellidos, edad, estado civil, vecindad, profesión u oficio, nacionalidad y origen, nombres de los padres y de los abuelos si lo supieren, ausencia de parentesco entre sí que impida el matrimonio, no tener impedimento legal para contraerlo, y régimen económico que adopten si no presentaran escritura de capitulaciones matrimoniales y manifestación expresa de que no están legalmente unidos de hecho con tercera persona. Artículo 94. Derogado. Artículo 95. Contrayente que fue casado. El contrayente que hubiese sido casado presentará el documento legal que acredite la disolución o insubsistencia del matrimonio anterior. Si hubiese tenido hijos, comprobará estar garantizada la obligación de alimentarlos, y si tuviere bienes de menores bajo su administración, presentará el inventario respectivo. Artículo 96. Contrayente extranjero. El contrayente que fuere extranjero o guatemalteco naturalizado deberá comprobar en forma fehaciente su identidad y libertad de estado. Previamente a la celebración del matrimonio, se publicarán edictos en el Diario Oficial y en otro de mayor circulación, por el término de 15 días, emplazando a denunciarlo a quienes sepan de algún impedimento legal para el mismo. Si el matrimonio no fuere celebrado dentro de los 6 meses de publicados los edictos, estos perderán su efecto legal. Artículo 97. La constancia de sanidad es obligatoria para ambos contrayentes. Será extendida en los centros de atención médica públicos o por un médico cirujano colegiado activo, haciendo constar que la persona examinada no padece de enfermedad contagiosa incurable, perjudicial al otro cónyuge o la descendencia, o que no tiene defectos físicos que imposibiliten la procreación. No están obligadas a presentar certificado de sanidad las personas que residan en lugares en que se carece de médico y cirujano colegiado activo, o de centros de atención médica públicos, y quienes ya hubieren tenido relaciones de hecho que hagan innecesario dicho certificado. Artículo 98. Señalamiento de día y hora. Cerciorado el funcionario de la capacidad de los contrayentes y cumplidos, en su caso, los requisitos que exigen los artículos anteriores, señalará, si lo solicitan los contrayentes, día y hora para la celebración del matrimonio o procederá a su celebración inmediata. Artículo 99. Ceremonia de la celebración. Estando presentes los contrayentes, procederá el funcionario que debe autorizar el matrimonio a dar lectura a los artículos 78 y del 108 al 112 de este Código. Recibirá de cada uno de los cónyuges su consentimiento expreso de tomarse, respectivamente, como marido y mujer, y enseguida los declarará unidos en matrimonio. El acta deberá ser aceptada y firmada por los cónyuges y los testigos, si los hubiere, poniendo su impresión digital los que no sepan hacerlo
además del funcionario autorizante. Artículo 100. Constancia del acto. Una vez efectuado el matrimonio, el funcionario que los autorice entregará inmediatamente constancia del acto a los contrayentes, razonará las cédulas de vecindad y demás documentos de identificación que se le presenten y enviará aviso a la oficina de registro de cédula de vecindad respectiva dentro de los 15 días siguientes a la celebración de dicho acto, para que se hagan las anotaciones correspondientes. Artículo 101. Actas de matrimonio. Las actas de matrimonio serán asentadas en un libro especial que deberán llevar las municipalidades. Los notarios harán constar el matrimonio en acta notarial que deberá ser protocolizada y los ministros de cultos en libros debidamente autorizados por el Ministerio de Gobernación. Artículo 102. Copia del acta al registro civil. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la celebración del matrimonio, el alcalde que lo haya autorizado deberá enviar al registro civil que corresponda copia certificada del acta y los notarios y ministros de los cultos aviso circunstanciado. La falta de cumplimiento de esta obligación será sancionada, en cada caso, con multa de 1 a 5 quetzales que impondrá el juez local a favor de la municipalidad. Artículo 103. Todos los días y horas son hábiles para la celebración del matrimonio. Las diligencias, constancias, certificaciones, avisos y testimonios relativos al mismo se extenderán en papel simple. Artículo 104. Cuando se trate de matrimonios que deban celebrarse fuera del perímetro de la sede municipal, el alcalde o quien haga sus veces concurrirá a donde sea necesario, siempre que los interesados faciliten los medios de transporte. Artículo 105. Matrimonio en artículo de muerte. En caso de enfermedad grave de uno de ambos contrayentes, podrá ser autorizado el matrimonio sin observarse las formalidades establecidas, siempre que no exista ningún impedimento ostensible y evidente que haga ilegal el acto y que conste claramente el consentimiento de los contrayentes enfermos. El funcionario deberá constituirse en el lugar donde sea requerido por los interesados. Artículo 106. Recursos. Contra los actos y providencias del funcionario que deba celebrar el matrimonio, que pongan obstáculo indebido a su celebración, podrán ocurrir los interesados a los jueces de primera instancia o de paz de la jurisdicción, quienes, en vista de las justificaciones que se les presenten, resolverán lo que proceda sin demora alguna. Artículo 107. Militares. Los militares y demás individuos pertenecientes al ejército que se hallen en campaña o en plaza sitiada podrán contraer matrimonio ante el jefe del cuerpo o de la plaza, siempre que no tengan ningún impedimento notorio que imposibilite la unión. Dentro de 15 días, determinada la campaña o levantado el sitio, se enviará el acta original del matrimonio al registro civil que corresponda.